¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles me da muchísimo gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto saludarte. Y por supuesto a Rogelio Varela. ¿Cómo estás, Roger? Muy bien, Darío, María Elena, buenas noches. Quédese con nosotros, hoy vamos a platicar de la migración de negocios. Si usted le interesa hacer o expandir su negocio a los Estados Unidos, vea este programa. El jefe del Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados su propuesta de fusión de 16 órganos descentralizados del gobierno federal, así como la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fondo Minero. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que el Fondo Nacional de Infraestructura realizará una aportación de 45,000 millones de pesos para la compra de 13 plantas de Iberdrola. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, modificó al alza su expectativa de crecimiento para la economía mexicana este año a 1.5% desde el 1.4% anterior. Un estudio elaborado por la consultora TTR Data señala que el primer trimestre del año en el mercado de fusiones y adquisiciones de nuestro país se registraron 71 operaciones de este tipo, lo que representa una caída anual de 35%. ¿Qué se necesita para exportar o importar talento? Vea lo que le preparamos. Los empleadores consideran la migración laboral como un vehículo para satisfacer las aspiraciones personales, equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, promover la innovación y transmitir y difundir competencias. Con la recomposición de la economía mundial impulsada por el nearshoring, México es considerado como un país favorable para la migración corporativa, donde las compañías tienen la alternativa de combinar la transferencia de operaciones comerciales con las del talento extranjero. Con base en la Ley de Migración en México, las compañías que requieren mover talento internacional podrán adecuar esta movilidad en distintas condiciones migratorias, garantizando la estancia legal de su población durante su asignación, por lo que la tarea para las autoridades mexicanas es trabajar en beneficios que se traduzcan en inversión y creación de empleos en todo el país. ¿Cuáles son las complejidades o incluso los requisitos que se necesitan para exportar o importar un negocio, ampliar un negocio, traer talento? De esto platicamos el día de hoy con Edgar Mayorga. Él es especialista en migración y socio del despacho de La Vega Martínez Rojas y Asociados. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Edgar. Oye, el tema de la migración corporativa, ¿qué tanto existe en territorio nacional? ¿Esto se da? Sí, definitivo. O sea, yo creo que en México, hay un procedimiento único para la contratación de personal extranjero. Básicamente lo que piden es que las empresas mexicanas que contraten personal extranjero estén registradas ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces hay que proveer cierta documentación corporativa y fiscal, acreditar que es una empresa que está legalmente constituida, que está al corriente de obligaciones fiscales. Y este registro nos va a permitir poder obtener los permisos de trabajo a favor de los extranjeros que vengan a contribuir con las empresas multinacionales. Este registro puede ser para personas físicas, personas morales, y dependiendo de las empresas, si tienen sucursales en diversas entidades de la República Mexicana, pues hay que dar de alta, ¿no? Donde vayan a estar localizados este tipo de extranjeros. Ha sido muy interesante porque tenemos 30, en cada oficina, en cada estado tenemos una oficina del instituto y los criterios de aplicación e interpretación son variados en diversas oficinas. Edgar, ¿qué tan sencillo o engorroso es para las empresas pues completar estos trámites, cumplirlos? ¿Y qué tipo de empresas son las que están más volcadas a hacerlos? ¿Pequeñas, medianas, grandes? Fíjate que esa es muy buena esta pregunta, porque al final del día yo creo que cualquier persona, cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, si está al corriente y lleva su contabilidad y sus impuestos en día, pues podemos obtener dichas autorizaciones. A partir de este año se implementó una tarifa migratoria para estos registros de empleadores. De hecho, las empresas tienen obligación de presentar su declaración anual en marzo y hay que actualizar el registro de empleador. Este documento debe estar actualizado para poder obtener las autorizaciones del personal extranjero que viene a México. Entonces, pues de cierta manera, si una empresa pequeña, mediana o grande cuenta con esa documentación, pues es fácil.
Si no tenemos no estamos al corriente de obligaciones fiscales, pues es difícil obtenerlo. ¿Qué pasa en México? Pues sí, o sea, las empresas en la parte de impositiva creo que juegan un papel importante dependiendo de su flujo efectivo que tenga cada una de ellas, ¿no? Claro. Edgar, con el tema del nearshoring, la relocalización, ¿tú ves que haya pues más demanda de talento extranjero para que venga a nuestro país? Definitivamente sí. O sea, yo creo que parte, y México es un país muy atractivo para la asignación de personal expatriado. Nuestra ubicación geográfica es estratégica con el TEMEC. Yo creo que es fundamental el poder ser flexible con los trámites migratorios de personal extranjero. Estamos viviendo hoy día una automatización de servicios migratorios y el tema de contratación de personal extranjero trae ciertas odiseas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay que obtener un registro de empleador, ese es el primer paso, quien solicita el permiso de trabajo es la empresa mexicana y el extranjero debe de acudir a cualquier representación consular a recibir su visa mexicana. Segundo paso, conseguir la cita en las diversas representaciones consulares es todo un reto. Dependemos de la disponibilidad de recursos para poder encontrar citas, hay plazos y eventualmente esto está siendo tedioso, muy complicado el traerlos en tiempo y forma. Siguiente paso, ingresa a México el extranjero y debemos solicitar la expedición de su documento migratorio. Entonces, esa tercera etapa de solicitar esa tarjeta de residencia temporal, una vez que ya obtenemos ese trámite, hay que hacer un cuarto trámite, que es obtener su registro ante el SAT y su inscripción ante el Seguro Social. Entonces no hay citas, entonces son procesos que nos están llevando de 4 a 6 meses. Oye, Edgar, ¿y se está solicitando más la salida de talento mexicano o la entrada de talento de qué países? Mucho se habló en algún momento que Canadá era o pedía mucha mano de obra calificada mexicana, algunas empresas hacían intercambios. ¿Cómo estás viendo este comportamiento? Fíjate que, o sea, la migración de mexicanos que están residiendo en el extranjero, pues es por la ubicación geográfica que tenemos. O sea, yo creo que en Estados Unidos hay ciudades donde hay una representación importante de mexicanos que se están residiendo allá. Hoy día los jóvenes también de esta generación con cierto nivel de preparación no les interesa México, o sea, les interesa desarrollarse en otros países. Entonces, sí, o sea, cada estado tiene la facultad de determinar las reglas para ver quién entra a cada país. Entonces, yo creo que México tenemos un reto importante para tener políticas migratorias claras y que eventualmente podamos atraer ese flujo de inversión a México, ¿no? En el Tratado de Libre Comercio hay un capítulo precisamente que tiene que ver con servicios profesionales. Hemos estado hablando de los mexicanos que se van allá, pero también existe el caso de los que están allá que pueden venir a México. Correcto, correcto. Fíjate, yo creo que los temas fundamentales en política migratoria de extranjeros que vengan a México es saber su fuente de ingreso. Si su fuente de ingreso se mantiene fuera del país, se llaman actividades no remuneradas. Si van a recibir ingresos en México, se consideran actividades remuneradas. Entonces, en ese supuesto, hay que considerar que se considera un permiso de trabajo. Y ahí hay que clasificar, de acuerdo a las actividades y funciones que va a desempeñar los extranjeros, ese performance del extranjero en México. Le llamamos el sistema de clasificación de ocupaciones y hay que adaptarlo. Entonces, es todo saber muy bien la descriptiva de actividades para saber cómo obtener ese permiso de trabajo. Edgar, ¿y un extranjero dónde debe de tributar? ¿En su país de origen o en nuestro país? Para fines migratorios, es importante saber si mantiene su fuente de ingreso en su país de origen. Personas que vienen por cuenta de una empresa extranjera, rentistas, que hoy día tenemos este fenómeno en México, que están poblando ciudades, estados de rentistas. Una pensión, $3,000, les alcanza para vivir en cualquier ciudad de la República Mexicana. Entonces, son extranjeros que mantienen su fuente de ingreso en su país de origen. Pero si van a recibir ingresos de una persona física o persona moral en México, es donde obtenemos ese tema de registro de empleador y permisos de trabajo. Edgar, hemos hablado de trabajadores. ¿Qué pasa con las empresas? Yo soy una empresa y quiero irme a otro lugar a poner una filial o algo. ¿Esto es engorroso? ¿Esto es posible? ¿Esto qué tanto se da?
Yo creo que sí, hay cierto sector de la industria que con los tratados que México ha suscrito, que son varios, o sea, somos parte del TEMEC, el tratado de la Alianza Pacífico, que tenemos convenio con Perú, Colombia, Chile. O sea, México es de los países que ha suscrito varios tratados comerciales y la expansión de mexicanos inversionistas es para desarrollar negocios en otros países cumpliendo la normatividad adecuada, pueden establecerse y desarrollarse. Pero se da, o sea, estamos cumpliendo. Hay empresas que están teniendo apetito por salir. Yo creo que varios sectores de la industria han apostado y han trasladado sus unidades de negocio que tenían negocio exitoso en México, en América Latina y en países donde es posible establecer ese tipo de negocios. ¿Qué tan fácil y qué tan frecuente se ha vuelto el que un pequeño emprendedor mexicano que tuvo éxito aquí y tiene un producto o un servicio que cree que puede ser exitoso en Estados Unidos, está pues tomando ese reto, ese desafío de abrirse el mercado allá? ¿Y qué tipo de actividades? Ok, mira, por un tema de responsabilidad profesional, soy especialista en temas migratorios en México. Tengo el catálogo de visas que se tienen en Estados Unidos, es un catálogo enorme. Y dependiendo de ese tipo de emprendedurías, está bien dicho, pero usar la palabra adecuada, de emprendedores que están haciendo negocios exitosos y van allá cumpliendo la normatividad y ese catálogo. Tienen un sistema de cuotas, un sistema de determinadas profesiones, actividades que conlleven un conocimiento especializado, inversiones con cierto monto de ingreso. Vaya, son varios supuestos que habría que analizar para saber qué tipo de visa pueden aplicar en Estados Unidos. Edgar, y el tema de los nómadas digitales, que pues se ha puesto mucho de moda en nuestro país, gente que pues trabaja en otro país, ahí está registrado, no, digamos que oficialmente, pero su residencia, su estadía, pues está aquí. Correcto, esos digital nomads, y al final mantienen su fuente de ingreso en su país de origen. Y hoy día, a partir de enero de este año, se digitalizó la forma migratoria múltiple y entran como visitantes personas de negocios, pueden permanecer hasta un periodo máximo de 180 días. Y es un tema que, de cierta manera, que me gusta mucho porque al final su fuente de ingresos sigue siendo su país de origen, pero la actividad preponderante la realizan en el país. Entonces, cada vez que entran se actualizan ese periodo de estancia. Entonces, sí es un reto para revisar el periodo que están permaneciendo, porque al final están trabajando y viviendo en México, no son residentes para fines fiscales, son residentes en su país de origen, pero la riqueza o su trabajo lo hacen en este país. Entonces yo creo que es un reto ahí que se tiene para adecuar todo, adaptar, porque estos digital nomads que al final vienen como visitantes, personas de negocios, 180 días, pues hoy día su actividad preponderante la realizan, no importa dónde reciban su ingreso, pero viven aquí en el país. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad de ser más eficientes en esa parte y tratar de, si hubiera una coordinación en secretarías, Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Hacienda y temas de seguridad social, estaría muy interesante vincular esos procesos. Pues Edgar Mayorga, muchísimas gracias, especialista en migración. Gracias por esta charla. Encantado. Qué amable. Gracias, buenas noches. Complicado, ¿no? Sobre todo ahora que con este fenómeno de la relocalización, pues muchos empresarios ven la oportunidad precisamente para instalarse del otro lado de la frontera y pues los requisitos suelen volverse más engorrosos, ¿no? Así es. Ojalá que se le dé impulso a través de Secretaría de Economía. Hay programas o había programas que eran muy detonantes que hoy pues no están saliendo tan a la luz y eso podría permitir tener mejor asesoría para las empresas. Sí, y del lado de nuestra frontera, Darío, Marilena, en la medida en que pues México está recibiendo nueva inversión extranjera de diferentes países, pues va a requerir también traer talento, ¿verdad? Así es. Sin duda, pues, ¿no? Pues ese es el gran reto para quienes deseen hacer negocios fuera de nuestro país. Muchísimas gracias, Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Rogelio Varela. Darío, gracias, buenas noches, Marilena. Rogelio. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.